En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan 1, 35, 42. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vive Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos en este Día del Señor, nuestro espacio Dies Domini, para ofrecer unos puntos de reflexión en torno al Evangelio del día. Hagamos unos puntos orientativos que nos ayuden a reflexionar. Primero, al día siguiente Juan estaba todavía allí. En estas palabras se insiste en la búsqueda de la esperanza. La fe de Juan el Bautista que crece. Los días pasan. La experiencia del encuentro con Jesús se intensifica. Juan no se cansa. Cada vez está más seguro, más convencido y luminoso. Él se queda. Hagámonos algunas preguntas. ¿Me comparo con el Bautista? ¿Soy yo uno que está o se queda? ¿O me retiro, me canso, me fatigo y dejo que mi fe se apague? ¿Estoy o me siento? ¿Atiendo o no espero más? Segundo, fijando la mirada sobre Jesús, es decir, mirar con intensidad, penetrar con la mirada. Jesús mira a Pedro y le cambia la vida. Jesús mira a Zaqueo y le cambia la vida. Muchas veces Jesús fija su mirada sobre los discípulos o sobre una persona en particular. Si Él fija para amar, para llamar, para iluminar, su mirada no se separa nunca de nosotros. Sé que solo puedo encontrar la paz intercambiando esa mirada. ¿Cómo puedo simular que no lo veo? ¿Por qué continuar fijando la mirada allí y allá, huyendo del amor del Señor que se ha fijado en mí y me ha elegido? Tercero, siguieron a Jesús. Los discípulos no solo comienzan a caminar en la misma dirección que Jesús, hacen algo más, se consagran a Él, comprometen su vida por Él y para Él. Es Él quien toma la iniciativa. Tú sígueme, le dice al joven rico, a Pedro. Y habrá que preguntarnos, ¿y yo cómo respondo? Tengo el valor, el amor, el ardor para decirle: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Confirmo las palabras con los hechos? ¿O también digo yo como la persona del Evangelio: te seguiré, Señor, pero primero déjame hacer tal o cual cosa? Cuarto, la pregunta del Señor: ¿qué buscan? El Señor pronuncia sus primeras palabras en el Evangelio de San Juan. Es una pregunta precisa, dirigida a los discípulos que lo siguen y dirigida a nosotros, a mí personalmente. ¿Qué buscas? No es una respuesta fácil de responder. Debo bajar al fondo de mi corazón y allí escucharme, medirme, verificarme. ¿Qué busco en verdad? Mis energías, deseos, sueños, mis haberes, ¿a dónde
¿A dónde se dirigen? Quinto, se quedaron con Él. Los discípulos se quedan con Jesús, viven junto a Él, tienen la casa en común con Él. El mismo Señor es su nueva casa. El verbo que usa Juan significa habitar, pararse, morar en el sentido fuerte de habitar uno en el otro. Jesús habita en el seno del Padre y se nos ofrece la posibilidad de habitar en Él y en toda la Trinidad. Él se ofrece hoy. ¿Qué decido? ¿Me paro como los discípulos y me quedo con Él? ¿O me voy, me sustraigo de su amor y corro a buscar otra cosa? Sexto, lo condujo a Jesús. Andrés corre a llamar a su hermano Simón. Quiere compartir con él el don infinito recibido. Da el anuncio, proclama al Mesías, al Salvador, y tiene la fuerza de llevar consigo a su hermano. Se convierte en guía, en luz, en vía segura. Séptimo, el Cordero de Dios. Juan anuncia a Jesús como el Cordero de Dios. Esta identificación con el Cordero tiene alusiones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Veamos algunas. Primera, el Cordero aparece en Génesis 22, en el momento del sacrificio. En el momento del sacrificio de Isaac, Dios provee un cordero para que sea ofrecido como holocausto en vez del hijo. El cordero desciende del cielo y toma para sí la muerte del hombre. El cordero es inmolado para que el hijo viva. Segundo, en Éxodo 12 se ofrece al cordero pascual sin mancha y perfecto. Su sangre derramada salva a los hijos de Israel. Desde ese momento todo hijo queda sellado, señalado por esa sangre de salvación. Se abre el camino de la vida, la vía del éxodo para llegar a Dios, para entrar en la tierra por Él prometida. Empieza la senda hasta terminar en el Apocalipsis, en la realidad del cielo. Tercero, el elemento del sacrificio, degollación y don total acompañan la figura del Cordero. Levítico y Números nos ponen delante de esta presencia santa del Cordero, que viene ofrecido en el holocausto cotidiano, se inmola en todos los sacrificios expiatorios de reparación y de santificación. Cuarto, los profetas hablan del Cordero preparado para el sacrificio, mudo, esquilado, sin abrir siquiera la boca, manso Cordero conducido al matadero, Cordero sacrificado sobre el altar todos los días. Quinto, en el Evangelio es Juan el Bautista el que anuncia y descubre a Jesús como verdadero Cordero de Dios que toma el pecado del mundo y lo borra con la efusión de su pura y preciosa sangre. Él es el Cordero inmolado por Isaac. Él es el Cordero asado al fuego la noche de la Pascua. Es el Cordero de la liberación. Es el sacrificio perenne al Padre, ofrecido por nosotros. Es el siervo sufridor que no se rebela ni recrimina, sino que se entrega silencioso por nuestro amor. San Pedro dice: ustedes liberados de su conducta gracias a la sangre preciosa de Cristo, como Cordero sin defecto y sin mancha. El Apocalipsis además revela todo sobre el Cordero. Él puede abrir los sellos de la historia, de la vida de cada hombre, del corazón escondido de la verdad. Es el vencedor que se sienta sobre el trono. Es el Rey digno de honor, alabanza, gloria y de adoración. Él es el esposo que invita al banquete de bodas. Es la lámpara, el templo. Es el lugar de nuestro descanso. Es el pastor. Es al que seguiremos a donde vaya. Y por último, veamos dos verbos cruciales en el Evangelio de hoy: el verbo ver y el verbo permanecer, morar. En el texto vemos 5 veces las expresiones ver, es decir, el encuentro de las miradas. El Señor nos invita a mirar, vengan y vean. Cada día nos repite lo mismo sin cansarse. Y cuando vieron dónde moraba, se quedaron con el Señor. Qué importante la experiencia de ver. Segundo verbo, permanecer. Es una perla preciosa en el Evangelio de Juan.
habitar, permanecer. Los discípulos permanecieron con Él, se quedaron con Él a vivir. No es un quedarse físico. Los discípulos no solo son huéspedes de paso, que pronto se irán. Nuestra llamada a ser discípulos de Cristo, para ser sus anunciadores, tiene su fundamento. Ya nos dice Jesús: permanezcan en mí y yo en ustedes. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Señor, no nos diremos a otro lugar. Diremos como San Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que veamos y permanezcamos con el Señor, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, pasen bien.